Ellos jugaban. Eran niños detenidos por militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana una noche de domingo en la calurosa Guayaquil, cuando volvían de un partido de fútbol. Compartían una pasión extrema por el deporte y por la música. Tenían entre 11 y 15 años. Nehemías, Ismael, Josué y Steven. Niños con nombres de profetas. Niños deportistas. Sus últimas horas están llenas de espanto. ¿Cuánto gritaron? ¿Cuál fue el primero en morir? ¿Cuánto dolor sintieron? Minutos de horror para los que no hay lenguaje. Solo lágrimas y preguntas. ¿Por qué los detuvieron ilegalmente? ¿Por qué los asesinaron? ¿Por qué los quemaron y por qué esparcieron sus cercenados restos en un manglar remoto? Taura en Ecuador es un pueblo de manglares misteriosos, tierra de cangrejeros y concheros, de trabajadores que sacan del agua y del fango ostiones y mejillones. Pertenece a Naranjal, que limita con Durán, una de las ciudades más peligrosas del mundo. Llegar hasta aquí no es fácil. Hay que viajar por carretera por más de 1 hora desde Guayaquil, en Ecuador, hasta la base militar de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Y luego hay que subir a una lancha para adentrarse en el manglar del río Taura hasta el recinto Casa de Zinc. Desde aquí, al mediodía del 24 de diciembre, cuando las familias alistaban la Nochebuena del 2024, llegó la noticia de que habían encontrado algo parecido a 4 cuerpos pequeños, cercenados, escondidos entre el agua, con huellas de haber sido previamente quemados. Según el expediente, una persona, hoy testigo protegido, los vio casi a la medianoche de ese 8 de diciembre. Los 4 niños estaban desnudos y golpeados. Fue exactamente aquí, en este sitio, en medio de la oscuridad. El testigo les dio algo de ropa y comida. Les dijo que se fueran, que allí en Taura no hay negritos, que algo les podía pasar. Entonces llegaron unos motorizados, de similares características a unos que salieron de la base aérea de Taura, en el centro de operaciones de la FAE, y donde estaban asignados los 16 militares que participaron en el operativo. Ese testigo ya no vive en Taura. Su familia, según su testimonio, fue amenazada por militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana para que no diga nada. Ellos, al saber que dejarlos en Taura a merced y exposición de un sector donde existe alta confluencia de delictividad, es prácticamente de dejarlos no solamente a merced de esos grupos, a los 4 niños de las Malvinas, sino a un fin que es el que realmente recibieron, un fin de muerte. A las 8:43 de la noche del domingo 8 de diciembre, en los bajos de un paso a desnivel de la avenida 25 de Julio de Guayaquil, una camioneta blanca, sin placas, con vidrios oscuros, se detuvo en el carril de servicio. Este paso a desnivel está a unos 15 minutos a pie desde las Malvinas, donde vivían los niños. En esa intersección, 6 militares uniformados, armados y con cascos, reciben ayuda de un civil para capturar a un menor con camiseta naranja y pantalón corto. Él alza sus brazos, pero lo golpean y lo agarran de la camiseta. Los militares suben al chico a la camioneta en la que ya está, custodiado por otros 2 uniformados, un niño de camiseta azul y pantalón corto. Los 2 menores de edad, boca abajo en la parte trasera del vehículo, están subyugados. 2 de los 3 militares que los custodian golpean al chico de camiseta naranja en la cara. ¿Cómo me le pegaron? ¿Cómo me le hicieron lo que le hicieron? Cuando yo lo vi, me puse mal. Y solo imaginar que si así, cuando lo cogieron, cómo me lo maltrataron, cómo me les pegaron. Bueno, a él, porque el del mayor no lo he visto, no sé cómo hubieran hecho con el mayor.
Y durante todo el tiempo que lo tuvieron en sus poderes los militares, no sé cómo habrán hecho. Y yo lo único que me puedo imaginar de ello es mi mamá, nombrando a su mamá en su boca. Son las 8:44 de la noche. La patrulla emprende camino desde la 25 de julio hacia el puente de la Unidad Nacional, con dirección a Taura. La captura de los niños ocurrió en pocos minutos. Al gobierno de Ecuador le tomó 14 días emitir un pronunciamiento sobre la desaparición de los menores. Se descarta cualquier participación de la fuerza pública en hechos posteriores a la referida intervención y que sería causa de la desaparición. Rechazamos y condenamos que esta dolorosa situación sea utilizada con intereses políticos y que se maneje una narrativa que pretende vincular a las Fuerzas Armadas con grupos delincuenciales. Al final del día, la gente necesita respuestas. No vamos a encubrir a nadie. He sugerido a una comisión de que los 4 chicos sean considerados como héroes nacionales también y se analice la situación. Esto de acá no podemos caer en las provocaciones en este momento de la oposición que quiere llevarlo como si fuese un crimen de Estado. En ese tiempo se iba la energía a las 9 de la noche. Iba antes de las 9, antes que se fuera la energía, ellos siempre estaban aquí. Yo más desesperada. Salí a buscarlos y no los encontraba. Yo quiero saber la verdad, por qué se los llevaron, qué le hicieron, por qué, en fin, qué tienen oculto, cómo los mataron. Eso queremos saber nosotros. La aprehensión de los adolescentes se dio en circunstancias en que el personal militar integrante de la patrulla procedió al cumplimiento de un deber ciudadano a la aprehensión de los involucrados en un presunto acto de flagrancia. En su versión, los 16 militares procesados contaron que pasaron por el peaje Durantambo y que se detuvieron, con los niños aún en el balde de la camioneta, para hacer un operativo en un centro nocturno. Y sin más detenidos, decidieron tomar un camino alterno hacia la base de Taura, que antes los llevó a Virgen de Fátima. En ese camino alterno hallaron un tronco de un árbol que los niños les ayudaron a retirar, por lo que en agradecimiento los dejaron allí, solos, libres y con vida. Desnudos, apaleados, ensangrentados. ¿Usted cree que nuestros hijos iban a caminar 2,5 kilómetros? Eso es imposible. Eso es una súper mentira de ellos. Nunca estuvo el árbol que supuestamente se cayó en la carretera, ahora que hicieron la reconstrucción de los hechos. El árbol nunca existió. No está el rayo peor de donde cayó y desbarató el árbol. Todo es una farsa, una mentira que han creado estos militares para justificar todo su error que hicieron con los 4 de Guayaquil. Pero sus cuerpos fueron encontrados 16 días después, en los manglares del sector Casa de Zinc. Candidato Noboa, la tragedia de los 4 niños nos rompió a todos. Muchos hemos callado, pero el presidente de la República no puede hacer silencio. Díganos los nombres de los 4 niños y decida si le pide perdón al país, que nos va a hacer bien a todos. No hubo ninguna pregunta ahí. Yo creo que hay dobles muertes. Por un lado, una muerte que es el quemar sus cuerpos, el desrealizar sus cuerpos, pero también una segunda muerte que es una muerte social, que es un poco atacar la memoria de estos niños, de estos adolescentes. ¿Será que estas personas permanecieron debajo del puente jugando fútbol durante 10 minutos hasta la llegada de los militares? Yo no lo creo. Nehemías, Ismael, Josué y Steven salieron de casa por última vez para ir a un partido de fútbol. Pero después de que se los llevaron, hubo mucha desinformación tratando de vincularlos a grupos de delincuencia organizada y hasta contiendas políticas en medio de la campaña electoral en Ecuador. Pero no. Nehemías, de 15 años, era un cantante aficionado y estudiante de excelencia. Sus padres le dieron ese nombre bíblico en honor al artífice de la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, eran hermanos, futbolistas. Llevaban nombres de profetas por las creencias de sus padres, miembros de una iglesia evangélica de la zona. Tenían un gato negro que aún los espera. Ismael era un niño muy alegre, muy amiguero,
le gustaba mucho el fútbol. El otro también le gustaba el fútbol, Josué, pero él más se dedicó a lo que eran los estudios, porque él me decía, mami, yo voy a estudiar y voy a hacerme militar y yo te voy a comprar una casa. Y unos militares vienen y me le hacen todo esto. Steven, el menor, de apenas 11 años, un activo miembro de programas sociales y también amante de la escuela de fútbol. Las Malvinas es una zona del sur de Guayaquil signada por la violencia. Bañada por el estero salado, fue construida sin planificación desde 1983 por personas que levantaron sus casas de caña ganándole al agua. Muchos de sus pobladores actuales son afrodescendientes. Aquí se ha matado el derecho a la igualdad en relación a el color de la piel, por ejemplo. Porque andaban 11 el día que se llevaron a mis hijos y los otros 7 tienen un trauma, los niños, de ver a estos militares, cómo hicieron con sus amiguitos. Ellos lograron escaparse, pero tienen un trauma. Con esta central de inteligencia y armamento táctico nos encargaremos de liberar a nuestros barrios y ciudades de la delincuencia. El caso de los 4 niños de las Malvinas se ha convertido en un contrapeso a las acciones de la fuerza pública durante el gobierno de Daniel Noboa, que declaró en enero de 2024 un conflicto armado interno en Ecuador. Solo ese año, el gobierno decretó 8 estados de excepción que suponen la limitación de algunos derechos. La mitad fueron rechazados. Y en el más reciente, decretado en marzo de 2025, la Corte Constitucional objetó la guerra interna declarada por Noboa. En medio de ello, un plan de seguridad del cual no se conocen mayores detalles, el Plan Fénix. Debemos de también resaltar las cifras. Hemos reducido en más de un 15% las muertes violentas, hemos reducido en un 25% los femicidios, y todo en un año. El Plan Fénix está funcionando, pero nada se resuelve en un año. Para algunos, es una disposición gubernamental para exterminar. El Plan Fénix ha sido una política que sí ha planteado una guerra, sobre todo para las personas más empobrecidas. Es decir, una guerra de exterminio contra el pueblo, una guerra de exterminio contra los más pobres. La jueza que lleva el caso de la desaparición forzada de los 4 niños de Guayaquil ordenó la prisión preventiva de los 16 militares que los retuvieron en un procedimiento irregular y mandó al gobierno a disculparse públicamente con las familias de los niños. La fiscalía no encontró evidencia de que los menores estuvieran involucrados en un robo, como afirmó el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo. Este respondió al dictamen con disculpas obligadas y en el mismo video pidió sanciones para la jueza. Señora jueza, he cumplido con lo que usted dispuso, a pesar de que llegaremos hasta las últimas consecuencias para que se sancione su actuación, ya que la misma ha dado paso a una persecución política y no voy a permitir que su sentencia sea utilizada para arrodillar a las Fuerzas Armadas. Ecuador vivió esta tragedia en medio de una campaña electoral y constantes crisis, como la económica, la inseguridad y hasta apagones. Organizaciones de derechos humanos han detectado un patrón en el operar de la fuerza pública, especialmente de los militares. Desapariciones forzadas, sobre todo de jóvenes, cuyo rastro se ha perdido tras operativos ilegales. Los niños de las Malvinas no son los únicos. Lo mismo ha ocurrido en otros 23 casos en diferentes ciudades de Ecuador en 2024, según organizaciones de derechos humanos. 9 de ellos eran menores de edad. Los detienen en patrullas militares, en camionetas sin placas y después nadie vuelve a saber de ellos. El último adiós. La última morada en Guayaquil. Despedir a los hijos o a los pedazos de ellos que el fuego no consumió y que el manglar no se tragó. Luis, el padre de 2 de los niños,
narró que los asesinos solo le dejaron los pies de su Ismael, de 15 años, sus callos de futbolista, porque la cabeza no estaba. Del otro, de Josué, de 14 años, le dejaron una mano, un dedo y un poco de pelo que aún cubría el cráneo y la cara quemados. A Nehemías, de 15 años, lo reconoció su tío, por los brackets y por su pelo. Estaba un poco más completo que los otros, porque a Steven, de 11 años, solo le dejaron la mitad del cuerpo. A los padres de los 4 de las Malvinas les entregaron cuerpos en descomposición, sin cabeza, sin explicaciones de cómo murieron o dónde están sus órganos. En la reconstrucción de los hechos que se dio 3 meses después de su detención ilegal, estuvieron los 16 militares detenidos. También estuvieron los padres de los niños masacrados. La Fiscalía comenzó a investigar este caso como un potencial secuestro. Hoy se califica como desaparición forzada, aunque las familias piden que se abra un proceso por ejecución extrajudicial. A las 36 horas de la desaparición de los 4 niños, la policía ya sabía que los militares se los habían llevado, pues habían visto estas imágenes, las de las cámaras de videovigilancia, que la empresa municipal Segura EP entregó a las autoridades. Pero hubo que esperar la indignada reacción social para transparentar el proceso. Y varios meses después, hay 3 familias que no saben quién asesinó, quemó y escondió a sus niños, ni por qué. Me duele mucho recordar. Mis brazos y mi corazón sufren demasiado porque cada vez que ellos llegaban era un abrazo, un beso en la frente. Mami, te amo. Es algo muy duro esto. Todo lo que estoy viendo es algo muy duro y no se lo deseo a nadie. A nadie. Sobre todo uno como madre. Es duro perder a un hijo. Hoy solo queda impunidad, ausencia y dolor. Estás o me encuentro en otro lugar del mundo. Cuando no estás, me equivoco cada medio segundo. Cuando no estás, la soledad me aconseja mal. Cuando no estás, no se abre el paracaídas de salto igual. Me pierdo en habitaciones vacías cuando no estás conmigo. Cuando no estás, la casa vacía pregunta cuándo volverás. Y escribo versos un poco crueles conmigo cuando no estás. Estoy esperando que vuelvas. Cuando no estás, solo espero verte llegar por esa puerta. Lo que ocurre cuando vuelves, que te quiero más. Estoy